Hola a todos. En este segundo domingo de Pascua yo quisiera iniciar esta reflexión a partir de la vida de nuestra iglesia. En nuestra iglesia donde hay comunidades, movimientos, grupos eclesiales. Esa realidad que se mueve por opciones pastorales, por visiones también y interpretaciones del Evangelio. En primer lugar, voy a intentar partir de 4 maneras de estar presente en nuestra iglesia, personalmente y pastoralmente, comunitariamente, y como también misión evangelizadora. En primer lugar, aquellos que centran su actividad en los milagros, curaciones y exorcismos, expulsiones de los demonios. Piensan y se entiende, ¿verdad?, que dentro de muchas sociedades donde el acceso a la medicina no es tan asequible, pues piensan que su médico es Jesucristo y Él que ha curado a los enfermos, que ha expulsado a los demonios, que ha sanado y sobre todo ha perdonado los pecados, sigue y va a seguir haciendo lo mismo con ellos. En segundo lugar, esos grupos que buscan revelaciones, que buscan apariciones, como si quisieran reafirmar su fe en la pregunta de Tomás: yo si no veo y si no creo. Ellos creen, pero necesitan ser alimentados por ese tipo de revelaciones privadas. El día de la Divina Misericordia, como es este segundo domingo de Pascua, es muy propicio a fomentar esta dimensión, porque precisamente algunos identifican este segundo domingo de la Divina Misericordia con las apariciones de Jesús a Sor Faustina. Miren ustedes, yo me remito siempre al año jubilar de la misericordia del Papa Francisco, que cuando escribe su bula de inicio, en el rostro de la misericordia, así se titula en latín, ¿verdad?, Misericordiae Vultus, ni siquiera está hablando de Sor Faustina, sino como una santa más que se dedicó toda su vida a promover la misericordia de Dios. Entonces nos poníamos bajo también su protección, pero sobre todo basa nuestra experiencia de la Divina Misericordia en el encuentro con Jesucristo, que viene a nosotros a través de su palabra. Por lo tanto, la dimensión bíblica y de revelación para toda la Iglesia, normativa de fe, que va a centrar nuestra experiencia del perdón y del amor de Dios misericordioso. En tercer lugar, aquellos grupos que no son grupos, sino que viven su fe afiliados a una organización, a un movimiento en el que buscan alimento espiritual para la búsqueda de la santidad individual. Y así se convierten en fermento en la masa, es decir, viven su fe haciendo el bien donde se encuentran, sea en el mundo de la medicina, en el mundo de la política, en el mundo social, de la arquitectura, del ocio, etcétera, etcétera. Pero les falta una dimensión comunitaria y de experiencia comunitaria de la fe. Y hay finalmente esos grupos que llamamos comunidades cristianas en nuestra Iglesia Católica, que desde la oración, desde la celebración de los sacramentos, desde el compartir la palabra de Dios que transforma la vida, el dedicarse tiempo compartiendo dones y bienes los unos con los otros, están convencidos que ser signos en el mundo de hoy significa ser como ese grano de mostaza, ser semilla pequeña del reino de Dios en esta historia. Podemos remitirnos y volver ahora a la palabra de Dios. Y vamos a este domingo con los Hechos de los Apóstoles 5, 12, 16, el Salmo 117, Apocalipsis 1, 19 a 11, 12, 13 y 17, 19, son versículos cortados, y el Evangelio de San Juan, capítulo 20, 19 a 31. De parte de los Hechos de los Apóstoles se ve cómo la actividad de Jesús, que pasó por este mundo haciendo el bien, ahora se continúa en la historia con la comunidad de los apóstoles. Ahora son los apóstoles los que curan, los que expulsan demonios. Va diciendo el texto que hasta algunos deseaban encontrarse con la sombra de Pedro para ser curados. En ellos se revive la misericordia eterna del Señor, que vamos a cantar y vamos a orar con el Salmo 117. Dado que Jesús, y ahí está el libro del Apocalipsis, que es el alfa y el omega, el principio y el fin, es aquel que estaba muerto y vive por los siglos, teniendo las llaves para sacar del abismo de la muerte. Segunda lectura.
El Espíritu comunicado por Jesús se hace misión de los discípulos para la reconciliación de la humanidad, el Evangelio de San Juan. Y esta es la vida de quien cree sin haber visto. Finaliza este Evangelio que otros muchos signos ha hecho Jesús, pero estos han sido hechos para que crean en el Hijo de Dios y para que tengan vida eterna. Por lo tanto, bienaventurados, dirá Jesús, los que creen sin haber visto. Este es el mensaje, porque esto es un reproche a la vez a Tomás, que pide ver, que pide tocar, y si no, no cree. A veces vemos grupos, movimientos, maneras de actuar en nuestra iglesia que manifiestan las prioridades de la misión y su manera de interpretar la palabra de Dios. Estos textos, como los que hemos escuchado hoy, son tomados al pie de la letra y selectivamente, sin contexto y en el conjunto, especialmente la primera lectura, pensando que la actividad fundamental del cristiano es hacer milagros y exorcismos a mansalva, y mejor, en forma de espectáculo, para que todo el mundo crea como Tomás y así den gloria a Dios por su poder, como nos dice el libro del Apocalipsis. Sin embargo, pasar por este mundo haciendo el bien como Jesús, viviendo la reconciliación en los gestos de perdón. Recuerden que el Evangelio de hoy, Jesús sopla sobre ellos el Espíritu y le va a decir a sus apóstoles, discípulos, aquellos a quienes le perdonen los pecados les serán perdonados, a quienes se los remitan les serán remitidos, es decir, les serán retenidos. Sin embargo, pasar por este mundo haciendo el bien y viviendo la reconciliación, hemos dicho, en los gestos de perdón, viene siendo, yo creo, en nuestro momento histórico de violencia teñida del espíritu religioso. Hoy vivimos la experiencia del terrorismo religioso, de nuevo usando a Dios para matar a gente, ¿verdad? El signo más elocuente en este mundo de esa presencia del resucitado en nuestras comunidades, ¿cuál es? ¿Están nuestras comunidades reconciliadas? ¿Crean reconciliación? ¿Son los chismes y el espíritu negativo muy frecuentes en nuestras comunidades? Si es que somos comunidad y nos sentimos comunidad y compartimos nuestra fe con otros hermanos y hermanas de bautizados y que comulgamos con ellos en el mismo cuerpo y sangre, que son cuerpo como nosotros de Cristo. ¿O estamos demasiado alerta muchas veces para poner el veneno del desprestigio a las actividades que no hemos organizado nosotros o nuestro grupo en nuestra comunidad parroquial, en nuestra iglesia? A veces sufrimos esa división que es no aceptación de la diversidad en nuestras comunidades pequeñas o en nuestra iglesia universal, es decir, católica. Participamos en las actividades que organizan otros, aunque estos no sean de nuestro agrado. Y en esto diría también, aunque no sean de nuestra misma fe, si son para pasar por este mundo haciendo el bien y plantar esa semilla del reino de Dios, aunque sea minúscula y pequeña. Estamos dispuestos a renunciar a lo propio para favorecer lo de todos. A veces nos empeñamos en nuestras ideas, en nuestras visiones, en nuestras maneras de actuar y de sentir y vivir la religión y la fe. Todas estas son actitudes o preguntas que nos cuestionan sobre si nosotros creamos reconciliación o, por el contrario, destruimos esa reconciliación. Con estos signos de amor de los unos hacia los otros, de compartir bienes, de dedicarnos tiempo, vida y carismas al servicio de los unos y de los otros, ahí tenemos estos signos, los verdaderos milagros de la presencia de Jesús resucitado en nuestras comunidades parroquiales. Podríamos experimentar lo que nos cuentan los hechos de los apóstoles hoy. Quizás también a muchos no les interese ver y tocar como a Tomás, porque viven ya de la bienaventuranza de Jesús. Dichosos los que crean sin haber visto. No necesitamos ver y tocar apariciones, revelaciones, milagros de este tipo de curaciones, ¿verdad? Espectaculares. ¿Por qué? Porque nuestra comunidad sabe ya mostrar las llagas de Jesús en la entrega de los unos a los otros. Porque nuestra comunidad vive
curando las llagas de Jesús en los más sufrientes y necesitados de nuestra sociedad. Porque nuestra comunidad vive de la presencia de Jesús resucitado en los gestos continuos de reconciliación por el perdón. Reciban el Espíritu Santo a quienes les perdonen los pecados, a quienes se los retengan. Y por lo tanto vivimos desde la colaboración y el encuentro de los unos y los otros. ¿Qué me dice esta palabra de Dios? ¿Cómo le puedo yo responder con algunas preguntas? Es el tiempo, por lo tanto, adecuado para poder volver sobre los fundamentos de nuestra fe en este tiempo pascual. Cuestionarnos continuamente para percibir cuál es la dinámica interior de nuestra fe. ¿Por qué yo creo en Jesús? ¿Es la resurrección de Jesús la experiencia fundamental de mi vida? ¿Puedo yo identificar ese momento en el que también en mi vida ha habido un encuentro de alegría y paz porque he visto al Señor resucitado que me muestra las manos y el costado? Pero no me las muestra porque he pedido signos, sino porque su misericordia y su amor ha llegado como perdón de los pecados y vida nueva a mi existencia. Por otro lado, ¿cómo concibo yo el sentido de mi vida? Yo he sentido el llamado de Jesús y vivo mi vida como una misión, sin improvisar mi vida, sino como Jesús llamándome continuamente a responderle. ¿Qué tipo de misión estoy viviendo en mi vida? ¿La vivo solo? ¿La vivo con otros? ¿Con quién en este caso me siento llamado a realizar esta misión? ¿Solo? ¿Con la familia? ¿Con la comunidad? Todas estas preguntas nos pueden ayudar a confrontar nuestra vida con la palabra que hemos escuchado en el día de hoy. En nuestras comunidades queremos ir descubriendo cada vez más cuál es la misión que Jesús resucitado nos confía. Y por eso nos reunimos cada domingo para celebrar el banquete de la reconciliación. Jesús ha resucitado. Aleluya.